Bienvenidos a Piña Express. Nosotros somos... Yo soy Eric. Yo soy Andrade. Yo soy Claudia. Yo soy Carmina. Y bueno, como pueden ver en el episodio del día de hoy, tenemos dos invitados que no se habían visto en la entrega pasada. Y atrás de cámaras está nuestro amigo Potro. Entonces, pues bueno, hoy ¿de qué vamos a hablar? Él es nuestro amigo Potro. Era detrás de cámaras. Detrás de cámaras. Ya no. ¿De qué vamos a hablar hoy, amigos? Hoy vamos a hablar de dos películas, de dos obras cinematográficas que se sitúan a la mitad del siglo XX. Primero vamos a hablar de La Talente de 1934, que es un largometraje, el único largometraje del director francés Jean Vigo. Pues sí, empecemos. Esta película francesa, antes que nada, está en blanco y negro. Y pues bueno, es una historia, entre comillas, romántica. Yo siento que es romántica porque justamente habla de una pareja, pero se sitúa más como en los problemas de esta pareja y se va... O sea, la diferencia de las otras películas es que en esas épocas las películas románticas hablaban solamente como de amor y de cosas bonitas, y esta película va más a lo real. Está un poco menos romantizada. Sí, es una película conocida porque se clasifica en el cine poético surreal. Y es surreal. Primero ves las cosas y tú te imaginas como dragones o cosas así, escuchando la palabra surreal, pero pues no es así. Cosas fantasiosas. Es más por la situación que se vivía en esa época, porque lo que se ve en la película no es lo que se veía normalmente, porque pues no era normal que una pareja viviera en un barco primero que nada y que anduvieran por ahí. O sea, y te casabas y te quedabas en tu casa y a cuidar hijos y cosas de esas. Entonces, primero pues la verdad no fue una película muy aceptada, o que el público quisiera, o la gente la veía y decía, ¿qué es esto? Está horrible. Pero pues es porque era muy diferente a lo que sí, realmente las películas que eran taquilleras en ese entonces, obviamente la mayoría, o sea, bueno, se supone que cuando tú escuchas Francia, pues todo es como muy romántico y así. Entonces realmente las historias de amor que estaban en los cines en ese tiempo pues eran muy de que pues bonitas y así. Y esta al principio sí, pero pues ya después se empiezan a ver los problemas de pareja. Sí, siento que desde el principio la situación fue complicada por el hecho de que esta señorita que se llamaba Juliette. Pues decidió casarse con un hombre que trabajaba en un barco. Entonces pues desde ahí su vida pues se fue viendo complicada, no era lo que ella estaba acostumbrada y no era lo que tenía en sus planes tampoco. Sí, toda la historia se desenvuelve alrededor de la vida en un barco, que obviamente pues nunca salen porque pues se la pasan en el mar navegando. Entonces, pues obviamente esta mujer entra en un estado de desesperación bastante crítico, porque pues supongo yo que ella en su cabeza pensaba que en algún punto iban a llegar a tierra y que igual y estar en un barco significaba estar viajando y estar conociendo ciudades, pero pues realmente no es así, porque pues nunca se bajaban del barco, ¿no? Sí, y era lo que ella pedía justamente como bajar del barco a conocer, y pues su esposo decía de que... O sea, yo digo que, bueno, en ese entonces también era como la expectativa ya de ella igual y de formar alguna familia, y pues igual y simplemente también no se imaginaba formando una familia dentro de un barco. Sí, no, y aparte estaban ahí, o sea, su vida realmente era compartida con los de la tripulación, que eran las otras dos personas. Que aparte nada más eran, o sea, todos eran hombres, eran 3 hombres, entonces pues dices, ¿qué rollo? Aparte también creo que algo muy importante es que pues Juliette en una escena le dice a su esposo que ella lo había visto, o sea, que ella sumergió su cabeza en el agua y que ella vio la cara de su esposo. O sea, era como una creencia que se tenía de que si tú veías en el agua la cara de una persona, esa era la persona con la que te ibas a casar. Entonces, pues, había como más expectativa alrededor de su vida ya casada, porque, pues, ella lo vio y dice que es que yo te vi y yo supe que eras tú con el que me iba a casar. Entonces, pues, ella estaba muy enamorada y... Sí, desde mi punto de vista lo tenía como idealizado. Sí, lo tenía idealizado. O sea, en general su vida de matrimonio, y a él como persona siento que tenía muy idealizado las cosas, y pues claramente no
no fue así, le tocó diferente. Y también tenemos que aclarar que esta película del director Jean Vigo. ¿Qué pasó? ¿Que falleció? ¿De qué? Ah, sí, pues fue una historia como un poco triste, porque ahora sí que él hizo su película y se la rechazaban en todos lados y le decían casi, o sea, esto es una basura y jamás va a tener éxito. Y él murió, bueno, la verdad pensando no. que su película era mala. Sí, O porque... que, más que nada vista por la crítica como mala. Bueno, lo que pasa es que cuando la sacó, los distribuidores fue cuando le hicieron la crítica, obviamente las observaciones malas de que pues esa película jamás iba a ser taquillera. Y luego después, o sea, el Jean Vigo tenía como un guión ya escrito, pero al final la película que nosotros terminamos viendo es de un guión que está como con parte y parte, no es 100% de Jean Vigo. Y él sacó la otra versión, la que era original, que él había escrito nada más él, pero nada más duró 3 semanas en taquilla y luego la sacaron y pues Jean Vigo murió pensando que pues no había hecho pues un buen trabajo. Sí, el reconocimiento de la película fue póstumo. Y pues sí, él falleció pensando que su película no había tenido el éxito que tuvo después, porque después tuvo éxito porque llegó la nueva ola francesa. La película que les dije se llama Le Chaland qui passe. Le pusieron un título diferente. Y bueno, esta película junto con otras, pues fue las que dieron pie a la nueva ola francesa. Donde pues ya muchos críticos expertos del cine empezaron a analizarla y pues ya más detalladamente ya dijeron de que pues realmente sí proponía algo innovador para la época, que es justamente lo que mencionábamos al principio, porque pues no se tenía esta idea de un amor como con fracasos y con problemas. Pues era reflejar que los matrimonios perfectos no existían y reflejar un poco de esa vida cotidiana de que en todo hay problemas y cosas que enfrentar o desacuerdos y eso, y pues ahí tenían todo muy idealizado. Y esa película pues era algo nuevo y como bien dicen, a veces lo nuevo le asusta a la gente, entonces por eso se batalló tanto para que tuviera el éxito que terminó. Y el reconocimiento que tuvo, por eso fue un reconocimiento póstumo que llegó pues. Y bueno, yo considero que no es algo como miedo a lo nuevo. Siento que al final de cuentas es algo que sigue sucediendo actualmente, que es como querer ser algo que no eres o querer representar algo que no eres. En cuestión de... pues ahora sí que estatus, de que yo tengo mi familia, yo tengo mi relación sana, sin ningún problema, cuando en realidad pues... sí, o sea, la realidad es diferente. Sí, y por eso la película pues se reconoció hasta después, el reconocimiento al autor fue pues cuando él ya había fallecido. Y pues sí. Se podría decir que fue una película adelantada a su época. Sí. Sí, de hecho se le reconoce como que sí estuvo adelantada a su época, porque pues no la comprendían. Y de hecho, pues los distribuidores también dijeron pues que no tenía coherencia y que era un poco absurda. Y bueno, la película duró rodándose únicamente 11 semanas, del invierno de 1933 a 1934. De hecho, pues fue un poco difícil porque el invierno en Francia estaba pues muy fuerte. Pesado. Muy pesado en esa época. Que fue como arriesgar la salud tanto de los actores como de Jean Vigo y todos ellos para poder grabar esta obra. Sí, pues en la película Juliette casi nunca se ve como que trae una chamarra o algo así. De hecho, pues sí, estaba muy desabrigada la mujer. Pero pues, o sea, eso también habla del compromiso que tenían al final del día los actores con la película. Y pues también eso está muy padre, digo. Yo investigué que uno de los aspectos más destacados de la película es su tratamiento lírico y pues el hecho de que sea surrealista. El director utiliza técnicas innovadoras, que es lo que estábamos diciendo, que estaba muy adelantado a su época, y la superposición de imágenes, la cámara subjetiva y el uso de la luz y las sombras para captar los estados emocionales de los personajes. Sí, a final de cuentas,
por esto mismo de que en este entonces el cine era blanco y negro, pues todavía era muy atrás en el tiempo, tenían que recurrir a cosas como eso, como la luz y las sombras para hacer que se viera más los gestos y las emociones y todo, siendo que con los colores pues no había tanta nitidez para hacerlo tan fácil. Dice que el actor también muchas veces se visualizaba como en su propia familia. Dice que usó mucho de ejemplo a su esposa para hacer la famosa escena en la que se sumergen en el agua, en el río. Y eso hacía que fuera como más empático con la situación y como que se viviera más fuerte. Se viera más natural, ¿no? Sí, pues en la película, pues el que era el esposo cuando ella lo abandona, sí se ve pues bastante triste. Entonces, pues también creo que ahí hizo un muy buen trabajo. También siento que en algún punto, bueno, o sea, se muestra mucho ese, como bien comentó ahorita Andrade, que ella tenía las cosas como un poco idealizadas, tanto el matrimonio que iba a tener con este señor, que ella igual y sí lo pensaba como estar viajando y conocer lugares y así, como el estar en la ciudad, porque pues una vez que llegó a París, sí, ya se le rompió un poco su... Sí, ya cuando llegó a París, o sea, pues al principio le gustó, pero después al final también le terminan robando la bolsa, los hombres la acosaban y pues ella terminaba corriendo, entonces pues también no fue nada de lo que ella pensaba. Sí, o sea, siento que en general ella tenía la vida como muy, la visualizaba de una manera muy distinta, su matrimonio, su vida en general. Y pues no sé, ella pensaba que porque estaba en Francia todo iba a ser amor. Romántico. Romántico. Y pues no, al contrario. Bueno, como dato extra, Jean Vigo también utilizó varios símbolos de la cultura y de la mitología griega, también como parte de, pues el nombre del barco, era también como parte de la mitología griega y también otros símbolos que utilizó a lo largo de la película, también los incluyó. Amigos, interrumpimos su programación porque estamos introduciendo una cápsula. Esta es Colada Express y el día de hoy vamos a estar hablando de El Gordo y el Flaco. Y pues les voy a estar preguntando quiénes eran a mi compañera Carmina y a mi compañera Andrade. A ver qué me pueden decir de estos dos personajes tan famosos. Bueno, aquí está, como les comenté, mi compañera Carmina y mi compañera Andrade. Como los colados de este episodio tenemos a Oliver Hardy y Stan Laurel, que son mejor conocidos como El Gordo y el Flaco. A ver, platíquenme, ¿quiénes son El Gordo y el Flaco? ¿Qué hicieron de su vida? ¿Por qué son tan famosos? ¿Y por qué es tan importante que sepamos de su historia? Pues yo creo que hay que empezar con un poco de contexto. Sí, o sea, se supone que ellos son unos actores, directores, que fueron famosos en su tiempo porque hacían comedia. En conclusión, hacían comedia. Eran muy... La gente como que se le hacía muy atractiva a la gente los personajes porque hacían mucho contraste tanto por sus medidas físicas como por sus personajes, que era el de Stan, quien era el flaco. Su personaje era más como el que era un poco tonto, distraído y así. Y Oliver, quien era el gordo, su personaje era el que era como más imponente y serio. Sí, se supone que esta dupla protagonizó varios cortometrajes, hicieron también películas y cosas así a finales de los años 20 hasta mediados de los años 50. Empezaron, bueno, tuvieron historias pues trágicas, más que nada Oliver Hardy. Su nombre real es Norbert Hardy. Él nace el 18 de enero de 1892 en Harlem, Georgia, Estados Unidos. Pero a los meses de que nace su papá muere. Esa es la razón por que ya después su nombre artístico cambia a Oliver Hardy. Él siempre tuvo problemas, porque siempre desde muy chiquito había sido muy gordito, entonces era como mucho el bullying que le hacían de chiquito en su familia, en su comunidad, donde vivía, todo el mundo lo conocía como el gordo Hardy y cosas así.
Incluso cuando se volvió famoso en lo que es Hollywood y todo eso, aún así le seguían haciendo mucho bullying y pues también su peso le traía a él algunas consecuencias de salud que pues no eran muy buenas. Otra parte triste de su historia es que cuando él tenía aproximadamente 17 años, su hermano falleció porque creo que habían ido a nadar a un lago, ¿no? Y estaban todos juntos con sus amigos y su hermano se aventó y como que no midió bien no la tuvo una buena caída. No midió tuvo bien una la buena caída profundidad y tuvo de un su caída. accidente. Sí, entonces pues sí, también era como muy traumático para él el haber perdido a dos miembros tan importantes de su familia, pues tan chiquito. Sí, él desde mi punto de vista fue el que tuvo una vida más trágica en general. Desde su infancia hasta su carrera fue más complicada por lo mismo de su peso y demás. Bueno, entonces ese fue el gordo. Y Andrade, ¿qué nos puedes decir de el flaco? Desde mi punto de vista, el flaco tuvo una vida menos trágica. Se supone que sus papás eran como directores de teatro y hacían también guiones y cosas así, estaban metidos como por ese mundo. Entonces él era un niño muy enfermizo. Okay. Entonces se quedó a vivir con sus abuelos, vivía con sus abuelos, que eran muy estrictos. Pero pues siento que son problemas diferentes a los que vivió el gordo. Stan Laurel es el flaco, nació, bueno, su nombre real es Arthur Stanley Jefferson. Nació el 16 de junio de 1890 en Inglaterra y murió el 23 de febrero de 1965 en Santa Mónica, California. Empiezan a actuar como por eso de los 20s, se hacen actores los dos, ahí se conocen haciendo algunos proyectos y cosas así. Pero pues igual no eran todavía lo que llegaron a ser. Pero hacían proyectos por separado, ¿o cómo? Sí, bueno, por ejemplo, aquí dice que Stan Laurel fue guionista, fue un director británico y pues era conocido, también era actor y era conocido pues porque era muy delgado y porque en sus actuaciones como que hacía muchas caras, o sea, su lenguaje corporal era como diferente, entonces eso era lo que llamaba la atención de él. Y pues el gordo pues realmente solamente era porque Era cómico. era ¿o cómo? cómico, ajá, y pues también era como seguro y tenía, pues era más corpulento. A ver, entonces, ¿cómo se conocen? ¿Cómo empieza esta historia? ¿Cómo empiezan a ser el gordo y el flaco? Y ya no nada más cada quien por separado. Pues ellos se conocen, su primer encuentro fue como dos actores que participaron en una misma producción, pero ahí todavía no eran no formaban parejas, no eran una dupla. separado, ajá. Y fue en la película muda de Lucky Dog, producida en 1918 y estrenada en 1921. Y ahí es como donde se conocen y así se empiezan a querer bien. Se dice que desde siempre tuvieron como una química muy buena. muy buena. Bueno, y entonces creo que aquí entra una pieza clave de esta dupla, que es... El señor Hal Roach. Bueno, él es el director, No era director. No, es como su... ¿Cómo se llama? Su... Es que así Manager. Su manager. Fuera su manager. Su ajá. manager. Decían que era muy bueno con lo que es negociando y era por eso que lograba también conseguirles a ellos como lo que necesitaban para sus cosas, porque ellos dos eran gente muy, no solamente eran actores, eran gente muy como Sí, talentosa. o sea, eran directores, Ajá. eran escritores, hacían sus Y propios ellos guiones. mismos acomodaban sus guiones y sus escenas y todo, y era la razón del éxito que tenían, era más el talento de ellos dos, en todo lo demás. Y la cosa con este señor, pues es que los empezó a ayudar, pero también este señor era inteligente, porque nunca los hizo que se quedaran ahora sigue con los derechos de sus personajes o de lo que hacían, que duraron así un buen tiempo con él, y fue como cuando tuvieron toda su fama y eso, pero ellos mismos, Oliver y Stan, se empezaron como a cansar también un poco de este señor. Sí, porque el señor al final de cuentas, o sea, ellos eran como los que hacían la mayoría del trabajo porque eran los directores, los guionistas, los productores. Él solamente era como un medio hacia los demás. Obtener los recursos. Ajá, él solamente hacía como que los contactos y demás y pues al final de cuentas él se quedaba con todo su trabajo porque ellos no tenían los derechos de nada. Entonces al final se empezaron a cansar ellos dos de él
y creo que, bueno, yo tuve entendido que después le salió como otra oferta con otra, no sé si era una productora o algo así. Al final el Hal les decía, no, es que si no lo van a lograr, que sabe qué, y estos señores le dijeron, no, chinga tu madre, y se fueron con estas otras personas. Pero pues al final tenía razón Hal, porque cuando cambiaron en este otro lugar los empezaron a tratar no como los directores, productores, todo eso que eran, sino simplemente como actores. Entonces ya era como, aquí tú no tienes voz ni voto, aquí tú solo vas a decir lo que yo te diga que tienes que decir, con la cara que yo te diga que tienes que hacer, y ya, así está. Entonces fue cuando empezaron a caer, porque pues a la gente ya perdían su chispa, a la gente le empezaron a dejar de gustar y empezaban como a caer poco a poco. Y ahora sí que ya también después se vienen problemas principalmente para Oliver otra vez, porque él tuvo problemas con sus matrimonios. Tuvo, creo que 3 esposas. La primera se divorció de ella y él decía que describió ese matrimonio como una farsa. La segunda creo que era alcohólica, entonces también se divorció de ella. Y ya en la tercera fue como cuando encontró su amor, que fue con la que se quedó hasta que murió. Por todo ese bullying que ya habíamos comentado antes que le hacían por su peso, él decidió que pues quería bajar de peso. Entonces empezó todas estas rutinas que se hacen para bajar de peso y así, y sí lo logró. Y existen videos y fotografías de ellos dos una vez que Oliver había perdido todo el peso que perdió. Y él pensaba que así la gente lo iba a recibir mejor y lo iba a tratar mejor. Aquí te voy a interrumpir. Ahora yo quiero saber, antes de pasar a la nueva etapa que dieron como dupla, ¿qué producciones famosas tuvieron ellos dos? O sea, ¿qué películas o qué series fueron las más famosas que ellos dos hicieron? Yo te las voy a decir. Hicieron películas como The Music Box, esa fue en 1932, donde intentan sin éxito llevar un piano por una interminable escalera. Sons of the Desert, esa fue en 1933. Muestran su fallida aventura en una convención secreta y así, o sea, hicieron muchas cosas, pero esas fueron como muy famosas. Uno de los aspectos más destacados de Laurel y Hardy es su habilidad por hacer humor físico. Bueno, en esos tiempos también era muy común que los chistes y las cosas así que hacían era mediante el uso de las manos, el uso de los brazos, los gestos, las caras. En ese tiempo era muy común, así que pues... Era lo que tenían estos dos personajes, que eran gente muy expresiva también. Sí, y tenían una muy buena química y tenían como mucha... Era muy fácil como verlos, como que te atrapaban. Sí, te atrapaban muy rápido. Bueno, entonces retomando, básicamente estos dos fueron muy famosos, pero pasaron por 2 crisis con el manager y con la otra compañía que al final también adquirió su nombre. El gordo era el que tuvo los matrimonios desastrosos, ¿verdad? Y ya después, él pensaba que ya una vez bajando de peso pues lo iban a recibir bien, pero pues no fue así porque mucha gente se empezó a quejar y a decirle, ay no, es que el chiste era que eran el gordo y el flaco y ahora sí ya no dan risa, y así lo empezaron a atacar otra vez. Esto lo hizo a él entrar en una depresión en la que veía solo a una lista muy disminuida de gente, entre ellas su gran amigo Stan. Y pues ya pues después de esta depresión se le vinieron un montón de complicaciones médicas y así, y al final terminó falleciendo. Y pues era como tan buena la relación, la amistad que tenían, que una vez que falleció Oliver, Stan dijo, no, pues ¿saben qué? Yo no vuelvo a hacer nada si no está él, porque el chiste es que éramos una dupla y pues ya no está. Entonces se retiró Stan después de esto, y pues así como pasaron a la historia como los grandes personajes que son. Sí, es una de las duplas más cómicas del cine clásico. Sí. Y pues ahora sí, siento que su encanto estaba tanto en como ellos le sabían a eso del timing para sus bromas y todo eso, como en ese entonces que pues la calidad de todo eso no era muy buena, y era en blanco y negro y así, aparte de que eran expresivos como con su voz y sus diálogos, eran muy expresivos con sus gestos, lo que era que ayudaba que aún con esa baja calidad que se tenía, sí, la gente se pudiera transmitir de una buena manera. O sea, al final eso era como el chiste de ellos, que ellos tenían la capacidad de transmitir algo, aunque
fuera como más complicado y pues era humor al final de cuentas. Bueno, pues cerramos esta cápsula diciendo que pues estos dos personajes obviamente fueron de suma importancia y de suma relevancia en pues el cine cómico. Lamentablemente pues tuvieron unos percances en su vida, pero pues bueno, pasaron a la historia y yo creo que pues mucha gente lo seguirá recordando. Y despedimos a los colados de este episodio. Tomamos su programación habitual porque ahora vamos a hablar del segundo filme, el cual es El ladrón de bicicletas o Ladri di biciclette, que es una película italiana de 1948 por el director Vittorio De Sica. Es considerada una de las obras maestras de lo que es el neorrealismo italiano. La película está basada en la novela de Luigi Bartolini y cuenta con un guión que es coescrito por Cesare Sabatini. Esta película es una historia cruda y reflexiva sobre la supervivencia en una Italia posguerra y en un país que estaba con muchas crisis tanto sociales como económicas. Pues vamos a comenzar con los temas que toca, que es la desesperación y la dignidad, porque pues como se puede ver, el personaje principal, que se llama Antonio, se esfuerza mucho porque su imagen en su localidad no se quite, vaya, porque siento que llega un momento en el que su desesperación es más y lo sobrepasa, entonces empieza a hacer cosas que no tiene que hacer. Entonces, un poco cuestionables. Entonces ese es un tema que aborda también la relación padre-hijo, porque como se puede ver, pues Bruno y él están todo el tiempo tratando de resolver la situación, lo que hace que convivan mucho y pues que también se vuelva él un padre un poquito cuestionable, pero pues al final de cuentas siento que retoma o termina en una buena relación, vaya. La lucha de las clases sociales, pues siento que también se da mucho a ver cómo se nota que ellos no están de la mejor manera acomodados y cómo hay personas que comen mejor, que tienen el trabajo más establecido y demás, y ellos tienen que pues sufrir más y buscar otras soluciones. Y el ciclo de la pobreza, que es lo que lleva a la desesperación de Antonio a cometer cosas que no debió de haber cometido. Y pues ya esos son los mayores puntos que toca. También cabe aclarar que está hecha con un estilo neorrealista. Está ambientada bajo un contexto social de una crisis política, económica, pues de todo lo que vivían las familias posguerra, pues se filmó después de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, también pueden ver en la película que hay muchos restos de muchos partes de Italia pues que se ven todavía destruidas. ¿Y quiénes fueron los...? Bueno, como comentaba Andrade, la película gira en torno a Antonio Ricci, protagonizado por Lamberto, y su hijo Bruno, protagonizado por Enzo. La película es un ejemplo fundamental del neorrealismo italiano. El neorrealismo es básicamente que no son actores profesionales. También se dice que Lamberto Millonari es el que interpretó a Antonio y él era un obrero sin experiencia actoral. Entonces, pues la mayoría de los actores no tienen experiencia. Muchos son personas que estaban ahí simplemente, y por eso siento que se nota las reacciones como más genuinas. ¿Ustedes qué opinan sobre eso de que los actores no sean actores del neorrealismo? Pues yo creo que, que es una herramienta, la verdad, o sea, en su momento, pues seguramente debe haber sido algo como muy nuevo, algo que no te esperas, que a final de cuentas pongan en las películas a gente que de verdad está pasando por ese suceso y de verdad sabe lo que es esas situaciones por las que pasan sus personajes, y te da esa experiencia como más genuina de los sentimientos que ellos transmiten, y porque saben lo que es estar ahí en ese puesto. Sí, y más que nada también que es un movimiento cinematográfico que surgió después de la guerra, entonces pues siento que también era complicado, como comentaba Claudia, pues simplemente los escenarios
no estaban en su mejor... Son un poco fatalistas también. Y pues bueno, la película no es precisamente optimista, o sea, no tiene un toque de optimismo como pues generalmente las películas siempre esperas que el final pues sea un final feliz, donde al final pues se resuelven los conflictos y así. Esto tiene, yo creo, bajo mi perspectiva, es un poco pesimista, porque pues al final no se resuelve el conflicto, que pues fue todo el caos que pasó en la película. Entonces, hablando de esto, pues vamos a dar un poquito de contexto de pues qué pasa pasó? en la película. Bueno, pues la película se basa mucho en los enfoques sociales. Se supone que Antonio era un obrero. Sí. Era un obrero. Pues no, más que nada era como una persona que estaba buscando trabajo. Al final de cuentas no era... ¿Obrero? No tenía una profesión. O sea, más que nada era la búsqueda de oportunidades o cualquier trabajo que les diera. Porque se encontraban en una situación económica un poco crítica. Entonces, pues él, al ser un padre de familia, obviamente que estaba buscando la oportunidad de un trabajo que le diera pues este ingreso que su familia necesitaba. O sea, y se ve al inicio de la película, en una de las escenas, cómo, o sea, en realidad también es tanta la escasez de empleos que hay, que podemos ver cómo se reúnen todos los hombres con este señor, que es el que les va a decir como cuál es el empleo que está disponible y para quién es ese empleo, porque ya están como designados de tú No eres para el cualquier ideal. persona. Porque, no es para cualquier persona. Y le dicen, tienes que tener tu bicicleta, y si no tienes tu bicicleta, mejor dime para buscar cuál es el siguiente al que le puedo dar este trabajo. Pero no es como cualquiera, tienen como que tener ciertos requisitos. O sea, inclusive hasta como en gente de escasos recursos también hay niveles. O sea, a lo mejor hay uno que está mal, pero hay uno que está todavía por debajo. Entonces él, a sus posibilidades, pues consigue su bicicleta, y justamente lo que les decía era que él como que se veía que su familia iba para mejor después de que vendieron sus sábanas, consiguieron su bicicleta, y justo se ve como en la película iban para bien, iban en la bicicleta él y Bruno, y de que sí, todo está padre, y como un acontecimiento como que puede parecer tan pequeño, al final de cuentas a ellos les cambió como el rumbo por completo, y fue justamente en lo que se basó la película, en cómo él trata de encontrar su bicicleta y cómo se expone a cosas, Bruno también lo expone a más cosas, y cómo al final de cuentas pues no consiguen el resultado que esperaban. Entonces él tiene que tomar otras medidas para encontrar una solución a su situación. Algo que a mí me llamó la atención es que, por ejemplo, sale que la esposa va con una, ¿qué sería? Una psíquica, de las que les leen. Como sí, una vidente. Una vidente. Y va, y de hecho ya cuando vienen de regreso de ir por la bicicleta junto con Antonio, él le dice, déjame pasar porque le ocupo pagar, porque ella me dijo que tú ibas a tener trabajo. Y siento que hasta eso también igual y un poco ese reflejo del contexto histórico en el que está esta película, porque es la gente que estaba buscando esperanzas o para que su situación mejorara, en esta clase de personas que eran videntes y todo eso, como esa otra. Sí, pues ahora sí que siento que ellos estaban era tanta su desesperación que pues ahora sí que le pedían a quien los pudiera ayudar, a quien les pudiera dar una solución, y por eso ya después él justamente, o sea, él le dice de que no hagas eso, qué pedo, eso no está, o sea, como que a él no le parece al principio. Sí, o sea, no tiene sentido. Ajá, pero justamente él en su desesperación después va a decirle de que, hey, ¿dónde está mi bicicleta? ¿Qué pedo? Entonces ella le dice algo así como de que si es para ti va a estar ahí, si no, déjalo. Entonces por eso él, siento que también fue una de las cosas que influyó a que tomara la decisión de intentar robar la otra bicicleta. Como que dijo, bueno, pues está ahí, y pues fue como se me acomodó, porque justamente lo trató de hacer por la manera legal, encontró a la persona que era, pero solamente porque no la encontró en su casa, pues no se hizo. O sea, bueno, se le pusieron muchas trabas, ¿no? Bueno, también como que al final, bueno, no al final, pero cuando entran a la casa del chavo que ya tenían así de acusado de que él era, pues al final de cuentas, pues el policía se da cuenta de que pues ellos tampoco tenían nada, entonces era como un poco incoherente. Que él se lo hubiera robado, que también es otra de las cosas que el director decía, como que luego los que eran más pobres,
robaban a los que estaban en una situación un poquito, o sea, todavía siguen siendo pobres, pero en una situación no tan fea, pues. Al final de cuentas, pues era una lucha de todos por sobrevivir y hacer lo que fuera necesario para poder sacar a sus familias adelante. ¿Sí? A mí lo que me gustó, bueno, fue que en general en toda la película se busca esa comparación, como dice Claudia, o sea, como que para él el simple robo de la bicicleta trajo muchos problemas, pero por ejemplo, cuando van con la policía, hasta la misma policía le dice, no, es que, o sea, ¿tú crees que voy a dejar de hacer mi trabajo, de atender cosas más importantes por ir a buscar la bicicleta que te robaron? Cuando en realidad no dimensionan en su mundo lo que provocó eso. O sea, para ellos fue, siento que algo importante el que lo tuvieran, y se ve cinematográficamente, siento que es lo que reflejan, y luego se ve totalmente cómo cambia la perspectiva de las cosas por esa acción que pues para el policía, para gente que igual tuviera otra estabilidad, hubiera sido pues realmente nada, pero como para ellos sí fue pues un cambio realmente, otra vez como un retroceder. Yo siento que no lo hacen tampoco como de una mala manera, sino que ya es como parte de, o sea, no se dan cuenta de lo que vive la otra persona. Sí, o sea, cada quien tiene que ver por uno mismo. Por ejemplo, la otra escena que también fue la de la comida, cuando está comiendo con... Ajá, y con que Bruno se contrarresta. Sí, Sí, con la otra familia. Ajá, como con que la otra se familia, compara o y sea, se hace como menos. Sí, o sea, porque como que el otro estaba comiendo como más rico, o sea, más elegante, y pues ellos no podían darse. Y pues hablando del director, ahora sí eso que era como del neorrealismo, que eran la mayoría de ellos no eran actores, sino es que todos, sino eran personas que estaban ahí, que eran obreros, o ahora sí que su personaje en sí, o eso mismo de que los fondos, la gente, como quien dice, los extras, no sabían que se estaba grabando una película, ellos estaban haciendo su vida normal, y a mí se me hace algo muy interesante, o sea, es un recurso que ayuda demasiado a la película hasta que tú sientas más empatía por todo, porque todo pasa de una forma natural, no está como planeado. Sí, los enfoques son como más sociales, se ve como más realista, es más como sincera la reacción a las cosas. La película fue aclamada a nivel mundial por la sensibilidad que justamente logró y como por cómo empatizó con la gente, y en el cine contemporáneo como que fue muy importante también, y ganó un Oscar honorífico a mejor película extranjera y estuvo en numerosas listas de la mejor película de la historia. O sea, sí está muy... Sí, es una película muy reconocida. Es una película muy reconocida, y pues siento que en general a nosotros, que podríamos decir, nos gustó, nos disgustó, no fue tan, bueno, desde mi punto de vista no fue como tan complicada de ver ni de entender. No. Siento que justamente como que hace muy fácil que empatices y que veas como el tema social. Al final de cuentas también lo que quería plasmar el director, siento que... O sea, ¿crees que lo logró? Sí, perfectamente, y por eso es tan aclamado también. Inclusive como que el final te deja como con un mal sabor de boca, ¿no? Sí, pues al final se jodió y tuvo que aprender de hecho, no sé cómo vieron el final, pero yo al final termina, ya ven que como que se van caminando y se agregan como un círculo de personas. O sea, siento que también como que eso representó como es un problema más de una sociedad, ¿saben? Sí, de un montón de problemas de un montón de gente diferente. Sí, justamente, entonces tuvo que aprender a resolverlo de otra manera, y pues ni modo. Pero pues siento que el director logró lo que quería. Sí, que son historias importantes de contar, tanto en ese entonces para la sociedad que estaba viviendo eso, como incluso para nosotros ahora, para ver cómo era que se vivía en ese entonces, y para darnos una idea de ahora sí de esta historia por la que ha pasado. Y abrir más como nuestro campo, ¿no? Como nuestra visión, y darnos cuenta que realmente pues los problemas sí son muy... Es que cada quien los experimenta diferente, y que cada quien los vive y los trata de resolver como puede y a sus posibilidades, y pues también es respetable, ¿no? Lo que cada quien decida. Y pues bueno, este episodio finalizó. En lo personal siento que haber analizado estas dos películas, pues bueno, como ya les dijimos, las dos tuvieron un alto impacto en
pues el cine de esos tiempos, lograron como una revolución social y pues de cada quien en su mente de verlo desde otra perspectiva, cada una con sus, pues como bajo sus principios y así. Pero pues bueno, ya Eso sería todo. Nosotros somos Piña Express y nos despedimos y nos vemos el próximo episodio. adiós.